Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Sabéis que al ser lunes hacemos un especial de preparación de la semana. Muy bien, estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y Markets.com. Mi nombre es David Aranzábal. Estupendo, vamos para allá. No hemos tenido sorpresas durante el fin de semana. Recordar que en el webinar que hicimos el viernes, pues de finalización de la semana, os comenté que con lo calientes que estaban las cosas y lo alto que estaba el VIX, ¿vale? Debido a la incertidumbre que estábamos teniendo tanto en Israel como el derribo del avión, era mejor que no tuvierais posiciones abiertas durante el fin de semana, por si acaso podrían producirse novedades durante el fin de semana. No ha sido así. La mejor forma de ver si tenemos gaps o no el fin de semana en gráficos de un minuto también lo podemos ver, por supuesto, incluso con mayor detalle, pero para poder ver bien un snapshot de los principales pares a la vez y ver si hay pares o no, el gráfico que os recomiendo para vigilar es el gráfico de 5 minutos. En 5 minutos vamos a poder ver si en un momento dado pues hemos tenido gaps o no. Y estamos viendo que en el euro dólar pues no hemos tenido. Cuando se tienen solamente 2-3 pips prácticamente se considera que son los gap, ¿vale? Lo mismo que en la libra esterlina dólar y lo mismo que en el euro yen, ¿vale? Estamos en movimientos muy pequeñitos, que sí que a veces podríamos interpretar. Bueno, aquí en el euro yen, por ejemplo, parece que un poquito más. Vamos a echar un vistazo. Sí podemos ver algo más de movimiento, pero bueno, vemos que no es nada del otro mundo, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que sin gaps de apertura durante el fin de semana, lo cual, bueno, pues tiene bastante mérito teniendo en cuenta que teníamos bastantes posibilidades de incertidumbre este fin de semana. Bien, vámonos a gráficos más pequeños ahora, a gráficos de un minuto, pues para ver un poquito cómo ha sido el transcurso del inicio de esta sesión. Espera un segundito. Ahora, estaba haciendo un lío con el ratón que lo tenía en el otro monitor. Bien, bueno, hemos tenido hoy una apertura en una sola dirección. Sí que es cierto que hemos tenido las señales en la mayoría de los pares un poco tempranas. Bueno, vamos a ir viendo con detalle. No han sido entradas del libro, porque o han sido tempranas o han sido un poco extrañas, pero sí que es cierto que, bueno, el precio ha tenido un movimiento en una sola dirección desde Frankfurt y su continuidad en Londres, ¿vale? Vemos que hemos tenido varios intentos de rotura de LT que al final han sido fructuosos, ¿vale? Y que en un principio pues no nos han dado ninguna falsa, como aún nos estáis poniendo en el chat, ¿vale? Que hemos tenido una buena entrada, buenas entradas sin falsas, como está comentando Miguel, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos que con diferentes puntos de entrada, porque podíamos haber tenido justo en la rotura en Frankfurt, habéis visto que justo la rotura del swing es puntualísimo en Frankfurt, en el euro dólar estamos hablando, gráficos de un minuto, ¿vale? Justo en Frankfurt tenemos rotura de swing y un intento luego de testeo de los máximos, pero que no ha sido así y nos ha permitido dejar correr las posiciones, ¿vale? En cuanto a los puntos de salida, pues teníamos uno bastante claro que ha sido alcanzado justo en Londres y sin embargo el precio luego ha seguido corriendo, nos ha dado una zona de parada muy clara también, era un poco de libro, ¿vale? Esta zona que incluso está por debajo del soporte asiático, pero que era una zona de suelo muy importante justo antes del cierre de la sesión americana. El precio ha parado ahí, incluso lo ha superado, ¿vale? De todas maneras, este trozo de pips, el último pip para otro, ha parado aquí una zona de poca probabilidad estadística de parada. Vamos a hacerle un FIBO. Bueno, es más o menos el 50% de FIBO, ¿vale? El 50% de FIBO de toda la onda de las últimas 24 horas, más o menos, ¿vale? Con lo cual también es un nivel importante, aunque no estaba reflejado
en ningún swing, lo vemos reflejado, por lo tanto, en un nivel de Fibonacci, ¿vale? Esto en cuanto al euro dólar, el precio ya ha respirado, ¿vale? En este movimiento inicial de la apertura. Ahora vemos que se está dando la vuelta, pero sinceramente los días en los cuales vemos, aunque tampoco ha sido mucho movimiento, ¿vale? Iba a decir lo siguiente, a ver, de máximo a mínimo son 30 pips, que está muy bien, ¿vale? En estas 2-3 últimas horas, ¿vale? Desde el punto de entrada son unos 22 pips. No son excesivo número de pips. Lo que iba a comentar es que cuando tenemos desde Frankfurt y Londres todo de una forma continuada una misma tendencia, pero que nos da muchos más pips, vamos a suponer pues mínimo 60, 70, nunca le busquéis la vuelta, ¿vale? Porque es muy probable que nos haya dado ya el precio de respirado en Frankfurt y Londres y se quede el resto del tiempo o en medio rango o buscando algún nuevo corto si con algún fake out, o si se producen pullbacks no van a ser excesivamente fuertes, ¿vale? Por un lado, el discurso es el mismo hoy, lo que pasa que sin muchos pips que se han movido, por lo tanto, bueno, no sé. También a partir de esta hora ya nos vamos alejando de la zona de alta probabilidad de entradas, ¿vale? Ya no son de tanta probabilidad. Bien, en el libra esterlina dólar vemos que hemos tenido una señal muy temprana, pero que sí que es cierto que ha sido testeada y retesteada con hasta 3 pullbacks, dándonos numerosos puntos de entrada si no lo hemos hecho de forma temprana, ¿vale? Para iniciar un cortos que ha sido pues también muy bueno porque nos lo ha marcado en dirección Frankfurt y Londres, ¿vale? Vámonos a gráficos de 5 minutos para, al igual que en el euro dólar, ver que el precio ha parado pues, en zonas más caprichosas. Ha superado la zona asiática, ha llegado, pero incluso lo ha superado, ¿vale? Y luego se ha quedado parado en una zona que, bueno, pues al igual un poco que con el euro dólar se ha quedado entre el 38 y 50% de FIBO, ¿vale? Ya, estos son zonas más difíciles de adivinar, ¿vale? Con FIBO no podemos ser tan exactos como con los swings. Los swings o soportes y resistencia nos dan puntos de apoyo que, como todos los que me seguís en los webinars, vemos que muchas veces son al pip, prácticamente al pip exactos, ¿vale? Con Fibonacci, sin embargo, son zonas, ¿vale? Es más difícil poder prever dónde el precio va a parar. Bueno, hemos visto que hoy ha parado entre el 38 y 50, muy al estilo del euro dólar, pero de una forma no tan exacta como el euro dólar. Bien, en cuanto al euro yen, sin embargo, pues los puntos de entrada hoy han sido un poco más difíciles. No hemos tenido ninguna LT, ¿vale? Lo he pasado a gráficos de 5. No tenemos ninguna LT en gráficos de 1 que nos dé una entrada. Sí que es cierto que hemos visto que el precio durante muchísimo tiempo en Londres ha estado intentando romper el suelo. Al final lo ha conseguido. Y el recorrido, por lo tanto, ha sido menor que en el euro dólar y libra dólar y con un punto de entrada nada claro, ¿vale? En gráficos de 5 minutos vemos que el precio ha parado más o menos en esta zona de suelo que teníamos marcada desde el día anterior, ¿vale? Y que pues prácticamente el precio ha parado ahí al milímetro. Sin embargo, con poco recorrido, ¿vale? Sí que es cierto que de máximo a mínimo son 24 25 pips, pero desde el posible punto de entrada que hubiéramos tenido para nosotros, pues son solo 12 pips. Por lo tanto, un par que normalmente siempre es el champion. Recordar que Euro-Yen normalmente es el par que más pips se mueve. Es por lo tanto nuestro favorito quizás para entradas en la apertura europea. O no solo para la apertura europea, sino para hacer trading intradiario con él durante las 24 horas de la sesión, de las diferentes 3 sesiones que tenemos en Forex. Pues hoy, sin embargo, no ha sido el champion, sino que se ha quedado en un puesto más retrasado, ¿vale? Y sin embargo hemos visto como el euro y la libra sí que se han comportado muchísimo mejor. Bien, vámonos a algo que es muy importante en estos webinars de las mañanas, del lunes, perdón, donde vamos a ver el calendario macroeconómico
que nos va a servir de mapa para toda la semana. Recordad que podemos ver el calendario macro tanto en la página web de Forex Factory como en la página web de markets.com. Recordad que nos tenemos que ir a investigación, calendario económico, y ahí podemos ver también, tanto en una página como en la otra, los diferentes datos macro. Es muy importante, los que estáis aquí a diario lo sabéis, los que empezáis en divisas y venís de otros mercados, que quizás no vigiláis tanto las noticias macro, porque quizás si estáis en acciones estáis más pendientes de las noticias que pueden afectar directamente por la cuenta de resultados y por tanto potenciales beneficios y por tanto posible revalorización de un subyacente, de un activo en bolsa, y no estáis igual tan pendientes de los diferentes datos macro, igual justo los típicos, ¿vale? Como es reuniones de bancos centrales y como mucho empleo, ¿vale? Pero no estáis tan en cuenta, teniendo tanto en cuenta el resto de los datos macro. Y es muy, muy, muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien, por lo tanto, eso no quiero decir que hagáis luego trading de acuerdo al análisis fundamental, ¿vale? Hay que distinguir. Una cosa es hacer trading por análisis fundamental en tanto en cuanto veo que la economía va bien de tal país y por lo tanto pienso que se va a revalorizar o devaluar la moneda, pues porque está realizando su Banco Central muchas medidas no convencionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hacer apuestas de cómo podría ser el rendimiento de un par de divisas en varios meses o no, ¿vale? O en años. Eso es una cosa. Y luego otra es, independientemente del valor de esos datos, para hacer mi valoración de si podría ser alcista o bajista el par, en un momento dado, ver cómo yo puedo evitar que el precio me haga daño en alguno de estos sustos. ¿Qué son los sustos? Pues son desviaciones que vayan a salir en los datos macro. Vale, aquí tenemos un forecast de la previsión de cómo van a salir los datos macro. Y luego tendremos en esta columna, poquito a poco a lo largo de la semana, a medida que vayan saliendo los datos, ¿vale? Pues cuál es el verdadero valor de esos datos. Y por lo tanto, si ha habido desviación, el precio se va a mover a veces de forma muy impulsiva, moviéndose incluso, pues sabéis, hasta 40, 50 pips, ¿eh? Podemos ver incluso movimientos de hasta 100 y pico pips en reuniones ya más importantes como empleo, banca central, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, normalmente movimientos, por ejemplo, cuando seguimos aquí en directo muchos movimientos de UK, ¿vale? Pues se mueve muchas veces, como sabéis, pues un montón de pips para un lado y para otro, ¿vale? Por ejemplo, en UK es fácil ver movimientos no tan fuertes como los que he comentado, de esos 70 o 100, ¿vale? Pero sí que sabéis que movimientos de 15, 25, 30 son fáciles de ver en salidas de UK. Salidas de UK que vamos a tener mañana, ¿vale? Pero no en directo. Este horario que estéis viendo aquí es GMT más 1, horario de Londres, Canarias, ¿vale? Los que estéis en Madrid es GMT más 2. En horario de verano estamos en GMT más 2 en la península, GMT más 1 en Londres, Canarias, ¿vale? Tener esto en cuenta siempre para la evaluación de vuestros horarios internacionales cuando estéis viendo diferentes eventos, ¿vale? Bien, bueno, vamos a tener una semana más o menos tranquilita, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a tener algunos datos macro importantes, como son las minutas de mañana, ¿vale? Si lo diré, las minutas, perdón, las vamos a ver mañana en directo. Me estaba yo equivocando, me he equivocado ahora, ¿vale? Este es el horario que tenemos, que recordad que tenéis que añadirle una hora más, ¿vale? Pero lo vamos a ver en directo, ¿vale? Lo que no vamos a ver es el speech de Carney. Carney, como sabéis, es el antiguo gobernador del Banco de Canadá, actual gobernador del Banco Central de Inglaterra. Bien. Bueno, pues en estas minutas vamos a ver la desviación de las votaciones, ¿vale? Que pudiera producirse o no
tanto de subida o bajada de tipos, que en principio, pues cuando salieron, cuando tuvimos la anterior reunión del Banco Central de Inglaterra, sabéis que se quedaron sin desviación de subida de tipos, ni tampoco de subida o bajada en el quantitative easing inglés, es decir, en el número de libras, ¿vale? De compra de activos que se realiza cada mes por parte del Banco Central de Inglaterra. Pero lo que sí que podemos ver es si ha habido desviación en la intención de voto, bueno, no en la intención, sino en el voto final, porque las minutas que nos marcan, pues nos marcan qué es lo que ha sucedido puertas adentro, ¿vale? En el Banco Central de Inglaterra, cuando hace 2 semanas fue su reunión, ¿vale? Las minutas normalmente salen, dependiendo en qué Banco Central, de entre 1 a 3 semanas más tarde de su reunión, ¿vale? En el Banco Central Europeo, actualmente no tenemos minutas, pero es muy probable que las podamos ver de aquí a 12 meses, ¿vale? Se está empezando a ver la posibilidad, y además Mario Draghi lo está apoyando, de dar mayor transparencia a estas reuniones que estamos teniendo del Banco Central Europeo, ¿vale? Y esta mayor transparencia, pues, ¿qué es? Bueno, pues a las 2 semanas poder dar de una forma pública qué es lo que han votado los diferentes miembros del Banco Central. De tal manera que nos sirve para analizar quién de ellos, porque aquí lo vemos de forma impersonal, ¿vale? Estos son los 9 miembros del Banco Central de Inglaterra y estas son las votaciones de subir, bajar o mantener. Vemos que todos están en mantener, ¿vale? Pero cuando salen las minutas, además salen no solamente el número global, sino quién de esos miembros ha votado o no de una manera u otra, ¿vale? Con lo cual, los analistas especialistas en análisis fundamental que están siguiendo desde Bloomberg y con el rifle ahí bien qué es lo que hace cada uno, pueden saber más o menos o intentar intuir, según van conociendo cada uno de esos miembros, cuáles pueden ser sus intenciones de voto, ¿vale? Bien, Claudio está comentando, David, y para los del otro lado del charco, ¿a qué hora? Vale, mira, vamos a ver. Para mí es un poco difícil saber el horario que tenéis cada uno en las diferentes partes de América que estéis, ¿vale? Pero supongo, bueno, no, supongo no, lo sé, que el horario que más os sentís identificado, lo digo porque yo siempre he tenido muchos alumnos y muchos seguidores en Latinoamérica, ¿vale? Y siempre que hablo de diferentes horarios, el que más os sentís identificado es el de Nueva York, ¿vale? El EST. A partir de ahí, yo te voy a decir ahora en qué horario es en relación a EST, ¿vale? Que es el horario de la costa este de Nueva York, de Estados Unidos, o sea, es en Nueva York, ¿vale? Y a partir de ahí, dependiendo cuál sea tu diferencia horaria con EST, puedes saber a qué hora es, ¿vale? Y entonces, del horario que tú ves aquí, tienes que restarle 5 horas para saber cuál es el horario EST. ¿Vale? Por lo tanto, esta noticia que sale a las 9:30 menos 5 horas, ¿vale? Son las 4:30, sí, las 4:30 EST. 4:30 más 5 son 9:30, ¿vale? Es decir, hay 5 horas de diferencia entre EST Nueva York y Canarias Londres, ¿vale? Son ya 6 horas de diferencia entre EST y Madrid. No obstante, para que no sea todo tan complicado, tanto en los calendarios macro de markets.com como en el de Forex Factory, podéis iros a la zona de la hora, ¿vale? Y podéis decir que os muestre los horarios en vuestro uso horario, lo cual siempre facilita mucho las cosas, ¿vale? Sobre todo cuando estáis empezando. Jorge Gil dice, ¿y siempre están de acuerdo los 9? Bueno, llevamos ya muchísimas reuniones, pero yo creo que van ya más de 15, en las cuales hay siempre una unanimidad, efectivamente, de 009, ¿vale? Pero
si echamos un vistazo a las reuniones pues, de hace 2, 3 años, solía haber variaciones, ¿vale? Y normalmente, en cuanto a tipos de interés, está en 0,09 desde forever, pero sí que cuando empezó a formarse la compra de activos, solía haber discrepancia entre uno o dos de los miembros, ¿vale? Del Banco Central de Inglaterra. Que todo esto ya llevamos más de 15 reuniones en las cuales no hemos tenido prácticamente variaciones. Bien, bueno, seguimos el martes con la reunión del Banco Central de Inglaterra. Tenemos en Canadá ventas minoristas. Muy importante, tenemos a la noche en Nueva Zelanda tipos de interés, ¿vale? Fijaros que hay una alta probabilidad de que tengamos subida de tipos del 3,25 al 3,50 en Nueva Zelanda, ¿vale? Así que muy, muy, muy importante esta reunión por dos cosas. Primero, porque es una reunión de Banco Central y lo segundo, porque podría iniciar el, el fuego de artificio de subida de tipos de interés y que el resto de los países del G8 se animarán. Sabemos que tenemos una previsión de subida de tipos de interés para Inglaterra más o menos segundo semestre del 2015. Estados Unidos lo mismo, también segundo semestre del 2015. En Europa, de momento, ni de coña, porque sabéis que hace dos reuniones incluso se ha bajado los tipos de interés, ¿vale? En Japón piensan también tenerlo o sea, con tipos de interés bajos y con medidas de compras de activo también durante muchísimo tiempo, con lo cual el discurso en Japón y en Europa no es así, pero sí en Europa, perdón, en Estados Unidos e Inglaterra, que hay cierta previsión, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver un calendario de tipos. Un segundito. Sí, es que se me ha ido a otro monitor. Vale. Y aquí vemos que New Zealand es el campeón de los tipos actuales. Siempre lo suele ser así, ¿vale? Siempre New Zealand y Australia suelen ser los champions de tipos de interés alto. Recordar que en el ciclo expansivo que tuvimos desde el año 2002 hasta el año 2008, ¿vale? Los países que tuvieron, bueno, hablo siempre de países industrializados, en todo el G20, etcétera, etcétera, ¿vale? Si ya empezamos en países en desarrollo o BRIC, pues ahí los tipos de interés son más altos, pero me refiero pues dentro de lo que es el Commonwealth y el G9, ¿vale? O G8, perdón. Me he inventado aquí de repente el G9. Es que claro, empezamos con el G7, luego el G8, luego el G20. Ya puedes decir cualquiera, G12, ¿qué más da? G16, venga, ¿vale? Bueno, vamos a quedarnos con lo que es el G8 y Commonwealth y vemos que tenemos Nueva Zelanda 3,25, Australia 2,50. Estaba comentando que Nueva Zelanda y Australia siempre suelen estar en máximos y no solamente es ahora, sino recordar en el ciclo expansivo que tuvimos desde el año 2002 hasta el año 2008, tuvimos tipos de interés máximos que llegaron hasta el 7,25 en Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, y 6,50 en Australia, si mal no recuerdo, ¿vale? Esos tipos de interés máximos, ¿vale? O sea, es decir, que siempre Nueva Zelanda y Australia son los que han liderado los altos tipos de interés, ¿vale? Nueva Zelanda quizás incluso empiece ya de nuevo a subir, como estamos viendo, desde 3,25 a 3,50, ¿vale? Con lo cual ya le sacaría un punto a Australia, ¿vale? Bien, vemos que el tercer país en cuanto a tipos de interés es Canadá, ¿vale? El tercer banco central en importancia con un 1%. Y a partir de ahí podemos decir que el resto, más o menos igual, que son Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Europa y Japón, perdón, pues están en tipos pues prácticamente de mínimos, ¿vale? El que tiene un poquito más de fuelle de margen es Inglaterra, pero que no preveo que vaya a bajar a un 0,25 porque en todo caso el discurso ahora es
contrario, ¿vale? De ver cuándo van a empezar a subir, aunque sea dentro de un año, aunque sea a finales o a lo largo del segundo semestre del 2015. El resto de los países, como vemos, Europa ahí hizo un ajuste de 0,25 a 0,15, prácticamente ya no es nada, son tipos de interés que prácticamente no se pueden mover. Y cuando, ya de paso, pues hago un paréntesis aquí en cuanto a análisis fundamental, que además algunos me lo estáis preguntando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente un país no puede bajar más los tipos de interés? Bueno, pues como vemos que está ya en el límite, 0,25, 0,15, tal, ya no se puede bajar más, pues ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues para intentar facilitar la reactivación de la economía, se toman medidas no convencionales, ¿vale? Estas medidas no convencionales que lo que hacen es tener una política monetaria lo más dovish posible. Recordar que hay dos tipos de política monetaria, o expansionista, que es dovish, es la paloma, ¿vale? O todo lo contrario, que es hawkish, que es endurecimiento de la política monetaria, normalmente para enfriar la economía. Es lo que sucedió cuando estuvimos en el ciclo expansivo del 2008, ¿vale? Y en el cual, en un momento dado, pues desde el año 2002 al 2008, ¿vale? Tuvimos, vamos a ver, vamos a hacer aquí un dibujo, ¿vale? 2002, ¿vale? Y aquí en el 2008, ¿vale? Durante todo este tiempo, los diferentes bancos centrales van creando una política económica cada vez más hawkish. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van subiendo los tipos de interés, ¿vale? Van subiendo los tipos de interés, ¿para qué? Para intentar evitar, por ejemplo, la inflación, ¿vale? En un momento dado, los precios del consumidor, tanto en el canal, sobre todo en el canal retail, ¿vale? Van subiendo y, por lo tanto, para intentar enfriar ese exceso de inflación, normalmente los bancos centrales, dependiendo de cada país, ¿vale? Pero se suelen fijar un objetivo de una inflación, los diferentes bancos centrales o los diferentes países, de un 2%, ¿vale? Si la inflación está por encima de ese 2%, la tendencia de ese país va a ser subir tipos de interés. Si están por debajo del tipo del 2%, la tendencia va a ser bajar tipos de interés. Si cuando se han bajado tipos de interés, que es lo que se hace en el año 2008, se bajan además de una forma muy rápida durante el año 2008 hasta el año 2010, ¿vale? Sobre todo durante el año 2008 y 2009, se bajan los tipos de interés de una forma muy rápida. Es decir, todo lo que ha costado subir tipos de interés en 6 años prácticamente se baja en 1 o 2 años. Recordar el mayor hito a nivel histórico de bajadas de tipos de interés se produjo en la caída de Lehman Brothers, ¿vale? Octubre de 2008, que se bajó 0,75 puntos. Esto fue por aquí más o menos. 0,75 puntos, ¿vale? En un solo movimiento. Y además por sorpresa, no fue en una reunión que había de la Fed, sino que por sorpresa, de la madrugada del domingo al lunes, ¿vale? 0,75 puntos por sorpresa, ¿vale? Bueno, pues todos estos movimientos lo que hicieron fue bajar tipos de interés a los niveles que estamos viendo ahora, 0,50, 0,25. Entonces, cuando no hay más margen de maniobra, porque estamos ya en el suelo, ¿vale? Pues ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues como ya no puedo bajar más tipos de interés y lo que quiero es reactivar la economía, empiezo a crear más... A ver, un poco, esto es una política monetaria hawkish y esto es una política monetaria dovish, ¿vale? En la hawkish, el halcón, se suben tipos de interés. En la dovish, la paloma, se bajan tipos de interés. Cuando estamos en suelo de tipos de interés, se empiezan a crear políticas monetarias no convencionales, como por ejemplo compra de activos, ¿vale? Que es lo que están realizando Japón, Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué políticas no convencionales ha realizado el Banco Central Europeo hace poco, hace 1 o 2 reuniones? Bueno, pues facilidad de tipo de depósitos negativo, se volvió a bajar también tipos de interés, ¿vale? Se anuncian medidas de LTRO, es decir, crédito, borrachera de crédito de nuevo para entidades financieras, ¿vale?
En Estados Unidos hacer compra de activos, si lo diré, respaldado por hipotecas, ¿vale? En Japón del estilo, en Inglaterra del estilo, ¿vale? Bien, algunos estáis preguntando por ahí, cuando se suben los tipos de interés, ¿la reacción suele ser bajista, Jorge? No, es lo contrario. Cuando se suben tipos de interés, normalmente, ¿vale? Los pares suben, ¿vale? Los pares siempre van a ser muy dependientes de la presión inflacionista que tiene dicha economía. Y cuando se bajan tipos de interés, normalmente suelen bajar, ¿vale? De hecho, aunque estén ya en tipos prácticamente suelo como estamos ahora, si sigue la política expansionista, suele seguir bajando el par. Y cuando se finaliza la política expansionista, suele subir. Por ello, los quantitative easing suelen devaluar la moneda y la finalización del quantitative easing, es decir, el inicio, en este caso sería del programa tapering, suele revalorizar la moneda. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es así de una forma tan directa, ¿vale? No es así de una forma tan directa. Y vemos como el quantitative easing, por ejemplo, de Estados Unidos, el quantitative easing 1, sí que nos dio una reacción muy visceral de bajada y subida, ¿vale? Cuando se inició y cuando finalizó, pero no fue así tanto en el quantitative easing 2 y en el quantitative easing 3 hemos visto que la única revalorización que ha tenido el dólar estadounidense, reflejado de forma aislada en el US Dollar Index, es llegar a ese 81.5, ¿vale? Que sabéis que estamos todos mirándolo, que lo seguimos siempre en los webinars, sobre todo en el de finalización de la semana, en el cual hacemos un repaso a gráficos diarios y semanales, no solamente a los principales pares de divisas y cruces, sino también a acciones e índices, ¿vale? Y en este 81,5 lo tenemos un poco como meta, ¿vale? O resistencia de la reacción que tuvo el dólar estadounidense, el máximo que ha provocado el dólar estadounidense después de el anuncio del inicio del tapering, ¿vale? Primero por Bernanke y luego confirmado por Janet Yellen, ¿vale? Muy bien, vaya garabato que he dibujado, ¿eh? Daniel dice, hola, soy de México, dile al amigo que se registre en la página y automáticamente se te pone el horario local de cada quien. Saludos. Efectivamente, es lo que estaba comentando, ¿vale? Que os podáis o registrar o ir a la zona de hora y cambiarlo según vuestro uso horario. No obstante, no está mal, o sea, a ver, lo más cómodo es verlo en vuestro uso horario, no lo voy a discutir, ¿vale? Pero no está mal que os vayáis, que vayáis teniendo esa cultura general del horario, ¿vale? No estáis haciendo trading en vuestra bolsa, ¿vale? En vuestro stock de cada país, sino que estáis en un mercado global. En un mercado global, ¿quién manda? Hay dos usos horarios principales. Uno es el ST, que es el de la costa este de Nueva York, y el otro es el GMT. El GMT podríamos decir que es el europeo, porque está en el paralelo de Greenwich, pero cuidado, porque a diferencia del ST, el GMT es geolocalizado, con lo cual no varía según los cambios de hora. Es decir, cuando se cambia la hora en Europa, ¿vale? O en Estados Unidos, GMT tiene una hora más de diferencia, ¿vale? Por lo tanto, cultura general, saber siempre que se produce un evento, cómo está relacionado con ST y con GMT, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia horaria según estemos en horario de verano o de invierno, ¿vale? Todavía se complica más, aunque ahora no quiero insistir mucho. Y 2 semanas al año, 2 veces al año, cada vez que hay cambio horario, como no se cambia el horario a la vez en Estados Unidos y en Europa, pues hay que tener también ese truquito, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis porque si me seguís, yo eso siempre lo anuncio, ¿vale? En los webinars siempre digo, mira, vamos a tener este fin de semana, el domingo, la madrugada del sábado domingo, cambio horario, ya sea porque el cambio horario es en Europa
o ya sea porque cambio horarios en Estados Unidos. Y digo las implicaciones que eso tiene para los que estáis tanto en Europa como para los que estáis al otro lado del charco, ¿vale? Juan Ramón dice, David, según tu opinión, ¿crees que al final el Banco Central Europeo llevará a cabo un quantitative easing? En principio no. En principio no se ha anunciado que finalmente vaya a haber un quantitative easing a la europea, ¿vale? Sino que lo que va a haber es ese LTRO, ¿vale? Por lo tanto, en principio no creo que se anuncie ningún quantitative easing, ¿eh? A no ser que las medidas del LTRO no funcionen. De todas maneras, hay una especie de quantitative easing encubierto, ¿vale? Que es con la compra también respaldada por hipotecas de los BSA, ¿eh? Eh, ¿Vale? Los BSA son parecidos, los ABS, ¿vale? Son parecidos a un quantitative easing, ¿vale? Que también fue una medida anunciada, ese paquete de 5 medidas anunciada hace 2 reuniones, ¿vale? Del Banco Central Europeo. Bien, chicos, bueno, pues esto es todo por hoy. Mm, Vamos a hacer un recap. Tenemos una semana más o menos mixta. No tenemos muchos datos macro, sinceramente. ¿Vale? Recuerda que podéis filtrar siempre también por importancia un toro, dos toros o tres toros, perdón, ¿vale? En importancia en el calendario de markets.com y rojo, naranja o amarillo en calendario de importancia en Forex Factory, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos muchos, aunque sí que hay varios de los importantes, como tipos de interés en Nueva Zelanda, minutas en Inglaterra, ¿vale? No terminamos este recorrido, aprovecho a hacerlo debido a que me centré mucho con el gráfico del quantitative easing y de tipos de interés, me preguntasteis por las votaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vámonos ya a el jueves, ¿vale? Donde tenemos el flash manufacturing en China, muy importante. Cuidado jueves que hay bastantes noticias, que solo ocurre una vez al mes, ¿vale? Este día que tenemos el French Flash Manufacturing y el de Alemania también, que justo nos coincide en lo que es la apertura europea, ¿vale? Recordad que el resto de los días siempre tenemos, tanto de Frankfurt a Londres, el camino despejado, ¿vale? Pero una vez al mes tenemos estos datos que van a ser este jueves. Así que cuidado, ¿vale? Luego nos vamos ya a ventas minoristas que veremos en directo el jueves, ¿vale? Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos y muy importante también el IFO, ¿vale? El IFO que, bueno, pues lo tendremos también, es justo cuando arrancamos el webinar, veremos si nos da tiempo a verlo, ¿vale? Y si no, en directo también veremos el Producto Interior Bruto. El IFO, ¿vale? Es de los datos más importantes que afectan a la zona euro, ¿vale? Así que es muy importante también. Bien, bueno, básicamente este es el mapa de calendario macro, podemos decir una semana mixta, ¿vale? Ni muy fuerte ni excesivamente suave en datos macro, así que atentos al... Muchas gracias, James Bermejo dice, hola David Aranzábal y arriba al Forex Day, gracias. Daniel Aguirre comenta, los trading de 4 horas suelen ser afectadas por las noticias, es decir, si estás en swing trading, las noticias pueden cambiar la tendencia por completo. Pueden cambiarte la tendencia, por supuesto, Daniel. Eso sí, las fuertes sobre todo, las de bancos centrales, etcétera, etcétera. Pero si estás en swing de 4 horas, es decir, no 60 minutos, sino 4 horas, normalmente no tienes que estar tan atento de las noticias. Porque los stop loss que tienes dimensionados para 4 horas te van a absorber bastante el ruido que se puede producir en una noticia, ¿vale? Todos los que estéis en intradía, noticias sagrado. Los que estéis en swing trading pero de 60 minutos, también os puede afectar. No hay ya suficiente distancia en los stop loss como para garantizarte que la reacción post noticia te vaya a librar, ¿vale? Y en 4 horas hay más espacio, ¿vale? Ahí vamos a ser menos
sensitivos a las posibilidades que pueda haber en las noticias, siempre que solo sean ruido. Si desde luego el cambio es de tendencia, ahí no hay tu tía. Si se produce un cambio de tendencia, ¿vale? Por mucho que estés en 4 horas, también te va a afectar, como es normal. Pero es que al fin y al cabo, es que ¿quién crea muchas veces las tendencias? ¿Vale? Pues esas expectativas en cambios de datos macro en un país. Por tanto, no te tiene que asustar, sino todo lo contrario, es un cambio de tendencia. Que haya sido provocado por noticias o haya sido provocado por técnicos, eso a ti te es indiferente. Tú sigues el flow, tú sigues el recorrido que te está marcando como trader tu sistema, ¿vale? Pero de entre todos los espacios temporales, el 4 horas es el mejor para evitar los sustos, spikes, ruido que podamos tener en las noticias, ¿vale? Así que nada, nos vemos, un abrazo a todos y recordar que seguimos esta semana con webinars con normalidad. Un abrazo, hasta ahora.